Amigos y amigas, buenas noches, bienvenidos al tablero en Mega TV. Nuestro 1, 2, 3 de la noche va a ser evaluar lo que ha pasado en el Senado desde la perspectiva de dos senadores de oposición. Primero Esperanza Martínez, después Eduardo Nakayama, y también vamos a ver y escuchar y resumir a Luis Ignacio Lula da Silva hablando de las posibilidades entre la gloria y la decepción. ¿Se firma o no se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur en este fin de semana? Las promesas de contenido del tablero en esta noche. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. Así es diciembre, amigas y amigos. El calendario nos tira sandía y chipán, naranjitas y pacoa. Y entre otras cosas, termina este periodo ordinario de sesiones de las cámaras del Congreso. Esta semana estamos dedicándole tiempo a reflejar los aspectos salientes, por lo bueno, por lo malo, de lo que ha pasado en ambas cámaras del Congreso. Ya tuvimos una extensa e interesante conversación con nuestro periodista Luis Acosta. Hoy vamos a explorar la Cámara de Senadores y lo vamos a hacer con una de sus más destacadas integrantes, la presidenta del Partido de la Participación Ciudadana, miembro del Frente Guazú, la doctora Esperanza Martínez. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Quique. Un saludo muy especial para vos, para todo el equipo de la radio y también un fuerte abrazo para la audiencia. Muy amable. Doctora, nos gustaría ponernos sus anteojos para mirar el año parlamentario en la Cámara de Senadores. ¿Qué aspectos rescataría por lo bueno, por lo malo, logros que se hayan dado, leyes que haya que lamentar o situaciones de deterioro institucional de las que haya que tomar nota? Bueno, el año se ha caracterizado como el primer año de gobierno, también desde el inicio del gobierno, donde la mayoría de la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados marca un poco la impronta de la bancada oficialista, donde lo que se hacen es meter proyectos de leyes, algunos con más o menos debate, algunos con más o menos posibilidades de influir en las modificaciones, pero con una impronta de esta es la agenda del Ejecutivo, esto se aprueba en muchos casos casi sin debate y terminamos con la mano levantada de una mayoría cartista que incluye a legisladores del Partido Colorado y que no son del Partido Colorado, pero que finalmente son cartistas en su apoyo parlamentario. Y eso ha producido situaciones muy complejas, como lo que ha sido la aprobación. Ayer veíamos el resultado, por ejemplo, de la ley de reforma de la policía o de las fuerzas policiales, donde las modificaciones han introducido este tema del polígrafo, que terminó siendo una especie de curro para poder usarlo y salvar a algunos y sacar a otros, más bien con criterios políticos que, digamos, de eficiencia y de transparencia institucional. Ayer nos tocó votar como resultado de esta ley, que cuando estábamos discutiendo aquí, que creo que el artículo 20 o 30, de más de 200 artículos, se decidió pasar del 20 hasta el 200 de una sola vez y se aprobó sin discusión. Y el resultado tuvimos ayer, un proyecto de ley que nos decían, esto dice la ley, y la ley lo que dice es que hoy el polígrafo es el elemento para la discrecionalidad y para permitir que unos
puedan ser ascendidos y otros no. Y según se leían ayer los prontuarios, porque de esa manera se tendría que calificar a algunos de los que ayer recibieron el ascenso, teníamos personas que en carpetas fiscales tenían, por ejemplo, antecedentes de conversaciones con Lalo Gómez, el exdiputado fallecido, donde les indicaba a quién tenía que apretar y a quién tenía que rendir cuentas después. Datos que están en una carpeta fiscal, no son datos de chismes, de WhatsApp. Tenemos casos donde están implicados en la desaparición de drogas bajo su resguardo y bueno, y no pasó nada, y así sucesivamente. Senadora, entonces, Quique, senadora, eso si como usted me permite... demuestra un botón para decir cómo cuando las leyes se apresuran y se llevan a un voto político sin debate, terminamos con estos resultados. Senadora, quería decirle lo siguiente. A mí el tema del polígrafo, primero me parece ilegal por un principio constitucional de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo y es un derecho irrenunciable. Yo no puedo agarrar un papelito y decir renuncio a mi derecho constitucional. Mi primera observación. La segunda, en una institución tan jerárquicamente organizada, si yo le someto a un régimen de control a mis subordinados y tengo que recurrir a una herramienta tecnológica mante, yo no estoy haciendo bien mi trabajo. Si yo soy el jefe de zona y tengo 20 comisarios, uno en cada municipio, y no puedo valorar su trabajo en particular, no tengo capacidad de controlar la evolución de su patrimonio, si cumple o incumple, y si qué síntomas me va dando su cuadrante, acá hay demasiado robo, acá hay demasiado priete, aquí crecieron mucho las casas de empeño, en fin, lo que uno hace como jefe. A mí me parece un acto de corporativismo cómplice este asunto de vamos a cortarnos la cabeza o seguir vivos con una herramienta neutra, robótica, ya es como el polígrafo, porque si vamos a valorarnos entre nosotros, ya pipata. Claro, pero ¿qué te quiero señalar con esto y a la audiencia aquí? Que este gobierno, entre sus logros, coloca en el informe presidencial en los 2 años de que están produciéndose reformas estructurales y cambios de leyes estructurales. Una de ellas es la modernización de las fuerzas policiales, etcétera, etcétera. Y cambian nomás los métodos para que todo siga igual. Y cómo se habla de una serie de reestructuraciones que en el fondo a veces cumplen más bien con una agenda internacional económica para decir que el país cumplió con varios de los compromisos que hizo con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional o quien sea, para poder ser ese país, digamos, de exportación que le encanta al presidente Santiago Peña exhibir cada vez que hace uno de los 60 viajes por el mundo. Ahí, en este mismo contexto tenemos la ley del transporte público, ¿verdad? Que se viene anunciando hace más de 2 años, una ley del transporte público, etcétera. Se aprueba la ley del transporte público y se instala la huelga. No se han hecho ninguna de las mejoras que hoy los contratos que tienen las empresas privadas con el Estado, por el cual reciben subvención, tienen que cumplir. Hoy no lo cumplen. Hoy, en estos días, de los primeros días de enero, se va a cumplir 1 año de la persona que murió porque la puerta estaba abierta, se cayó y falleció, con una de las medidas más simples de seguridad del pasajero. Eso hoy sigue siendo una norma sin ser cumplida y sin ser controlada por los organismos. Y hacemos una supuesta ley de reforma, de la cual va a figurar en la lista de la Presidencia de la República, pero de una transformación que no tiene un solo guaraní de más para iniciar esta transformación en el 2026, año en que debería ser el año de implementación de estas transformaciones. Entonces, ha habido una agenda legislativa aquí, pero todo es de fachada, todo es
para dar una imagen macro del país, pero los resultados micro, lo que compete al bolsillo, a la calidad de vida de la gente que anda en transporte público, que anda a pie, que tiene que trabajar desde las 4 de la mañana o de las 5 porque se tiene que trasladar de un distrito a otro, viene del departamento central para trabajar en Asunción o viceversa. Toda la gente lo que tiene hoy es una serie de problemas concretos en su calidad de vida que no pasan por la agenda del gobierno nacional. Llámese salud, llámese educación, llámese transporte público, llámese seguridad al empleo o empleo con garantías de la seguridad social, llámese en el caso de los campesinos, derecho a la tierra, derecho a la producción, y a eso agregarle las falencias estructurales de la corrupción, del prebendarismo, de la impunidad para ciertos sectores políticos y económicos que gozan de todos los privilegios, que pueden transgredir todas las normas con el amparo de un poder judicial totalmente sometido a la política partidaria. Ahora, justamente es bueno que haya hecho un punto en su alocución, porque de eso pensaba hablarle a continuación. Estas concesiones que se instrumentaron a través del Senado, la secretud del acto de votación para el recambio de autoridades en la Corte y el cementado de las jurisdicciones parecieran ser parte de una agenda de concesiones cuyo hecho precedente cronológicamente aparece después, que es la noticia de que 6 ministros de Corte se reunieron con el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, en la casa particular y privada del presidente de la República, Santiago Peña, una casa que se llama Burú Villaroga. En esa reunión se pactaron estas cosas y a través del Senado el cartismo cumplió su parte. Sin lugar a dudas, Quique. Si teníamos dudas cuando se hizo la votación en la Cámara de Senadores, la reunión secreta nos confirmó que sí era un pacto político entre el cartismo y los 6 ministros de la Corte. Porque lo que se hizo en el Parlamento, contra incluso el criterio de algunos del sector cartista, que votan disciplinadamente, pero que te decían en el pasillo, yo no estoy de acuerdo, pero voy a votar, como siempre. A pesar de eso, ellos le dieron los privilegios que pedían, los 2 privilegios. El tema de plantearse el secretismo como una manera de no rendir cuentas a la ciudadanía, porque finalmente ellos son los que tienen que ser el bastión de la transparencia, porque el Poder Judicial no debe dejar dudas a la población de su actuación. Debe ser transparente, debe ser de alta integridad y basado en las leyes y la Constitución Nacional, sin ningún tipo de presión externa. Ese es el Poder Judicial que soñamos los paraguayos y paraguayas. Pero ¿qué pasa? Se reúnen evidentemente porque la otra medida, que era el de dejarles a manera discrecional quién se queda en cada jurisdicción, que sabemos que eso es para crear los feudos, para crear los territorios donde se actúa como rosca mafiosa, como actúa el sistema de la mafia en los pagarés, donde hay una estructura que funciona con aval de algunos sectores de la Corte incluidos. Estos sistemas se instalan porque yo me convierto en la ministra de la Corte de tal jurisdicción. Imagínate aquellos que viven en Ciudad del Este o que se ocupan de lugares con tantas transacciones comerciales, empresariales, económicas y financieras como es Alto Paraná, ¿verdad? Y claro que eso permite controlar la justicia y controlar los resultados de la justicia para gente muy poderosa económicamente.
¿Y qué más pidieron? ¿Qué más se pidió a cargo? Se les dio en la Cámara de Senadores y Diputados lo que querían. ¿Y qué le ofrecieron ellos al cartismo? ¿De qué se trata lo que se pactó en esa reunión? Y bueno, seguramente de aquí a unos meses o a corto tiempo veremos esos resultados. Cuando veamos a la Corte actuando de manera discrecional y cuando veamos que los fallos tienen tufo a preferencias o a discrecionalidad, ahí vamos a saber el resultado de la otra parte de esta negociación. ¿A qué se comprometieron los ministros por el favor que recibieron? Senadora Esperanza Martínez, en el transcurso de esta semana, el canciller Ramírez Lescano estuvo en Washington y firmó con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, un acuerdo sobre el uso de la fuerza, un SOFA, que va a permitir a Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y recursos de su Departamento de Guerra a hacer operaciones en Paraguay conjuntamente con las autoridades locales bajo las nuevas nomenclaturas del narcoterrorismo. Y sin duda es un tema interesante. La transnacionalidad y complejización de estas formas de delito requieren de nuevos abordajes, algunos de los cuales eventualmente pueden tener estas formas propuestas por los Estados Unidos y aceptadas por el Paraguay. Ahora, este tema de que primero va un representante del Poder Ejecutivo, el Canciller Nacional, y firma un compromiso con un gobierno, con un gran gobierno muy influyente como el de los Estados Unidos, y después va a traer a solicitar el parecer del Congreso Nacional. ¿No tendría que ser al revés? Primero los consensos locales y si estamos de acuerdo comprometemos al país en determinadas cosas. Si estuviéramos en una república democrática y respetuosa de los poderes del Estado y de las fuerzas políticas, de la correlación de las fuerzas políticas, el gobierno debería de dialogar incluso con las fuerzas de la oposición, porque estos son temas del Estado paraguayo, no solamente del gobierno de Santiago Peña. Estas son cuestiones del Estado paraguayo y que van a tener consecuencias no solamente para este gobierno, sino para gobiernos posteriores también. Por lo tanto, en un país democrático, en un país serio, ese hubiera sido el camino, Quique, el que vos estás señalando. Pero como ellos tienen la agenda del autoritarismo y de la mayoría, y de que igual nomás luego se va a aprobar porque ellos quieren que así sea, entonces no tienen ya hoy ni siquiera respeto a las formas, sino simplemente a hacer su agenda como gobierno y llevarla adelante, y veremos si es que lo traen al Parlamento, ¿verdad? Veremos si lo traen al Parlamento, que es lo que nosotros tenemos que exigir si es que eso no se cumple, porque son muy capaces, como lo hicieron también con ese acuerdo migratorio, donde hasta ahora nadie entiende ni puede dar explicaciones de qué sirve que nosotros seamos el país que pueda acoger a personas extranjeras que piden asilo en Estados Unidos, pero vienen a esperar su asilo en Paraguay. Nadie ha podido explicar en qué consiste, nadie ha podido explicar quién se hace cargo del financiamiento, dónde se les va a recibir, con qué criterio, absolutamente nada. Ellos no tienen empacho en hacer ese tipo de cosas, ninguneando al Congreso de la Nación y por supuesto al pueblo paraguayo, porque la gente ni siquiera sabe en qué consiste, hasta que seguramente vamos a empezar a ver refugiados de Afganistán, de Irán, de cualquiera de los lugares donde Estados Unidos hace guerras y que después tiene colaboradores que son los que piden asilo políticos y protección en su gobierno, pero que ellos no lo quieren tener en su territorio, porque como ellos son la raza aria y digamos, de alguna manera xenofóbicos sobre migrantes, y a no ser que sean ricos y que lleven dinero a su país, la pobreza no les cae bien. Entonces, todo eso van a ser enviado a los países amigos como Paraguay,
se ha suscrito también un acuerdo que nunca hemos tenido ni siquiera el texto para ser leído en el Senado. Senadora Esperanza Martínez, le agradecemos mucho este tiempo que ha compartido con nosotros y si el vertiginoso ritmo de los días no nos permite hablar en las semanas siguientes, le deseamos muy felices fiestas. Igualmente, Quique, para vos, para todo el equipo allí que les acompaña siempre y también agradecerles por todas las oportunidades que nos han brindado, como no solamente a mí, sino a la bancada democrática de la cual formo parte y que siempre agradecemos que la prensa nos ayude a difundir las propuestas y las ideas que sostenemos. De modo que para todo el equipo, muchas gracias y ojalá que el 2026 sea un año de cambio, porque queremos ganar Asunción, Quique, queremos mantener Encarnación, queremos ganar Ciudad del Este de nuevo, queremos conquistar varios municipios, de modo que va a ser un año de mucho trabajo político, sobre todo de mucho trabajo con la gente. De modo que muchas gracias, éxitos para el año que viene y un saludo fraterno. La senadora Esperanza Martínez, que también supo ser ministra de Salud Pública durante la administración de Fernando Lugo. Preside el Partido de la Participación Ciudadana, que es el único partido que en este periodo parlamentario representa al Frente Guazú en el Congreso. El otrora poderoso y muscular Frente Guazú, que tuvo, digamos, una capitiminución importante en las elecciones del año 2023. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Amigos, amigas, no sé si en un tren de conversaciones de fin de año estuve viendo hace unos minutos nada más, acá tengo una imagen fija, si queremos compartirla, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva habló de temas generales, pero tuvo una larga exposición sobre el tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Si el tiempo nos alcanza, les voy a dar una síntesis de lo que dijo Lula, pero es una caja de sorpresas lo que va a pasar de aquí al sábado, a la fecha prevista para que eventualmente se firme el acuerdo o se llegue a un punto en el cual haya que como mínimo volver a postergar este tema. Pero vamos a continuar conversando con actores políticos relevantes de lo que ha sido el año parlamentario. Acabamos de conversar con la senadora Esperanza Martínez. Ahora vamos a hablar con el senador Eduardo Nakayama, que ha tenido, digamos, un itinerario interesante. Ingresa a la Cámara de Senadores por el Partido Liberal Radical Auténtico, luego viene el cisma interno del partido en el cual el señor Nakayama elige renunciar a su divisa política, crear un nuevo espacio, pero sin embargo su actuación como legislador, sus bajadas de línea, como se dice en el lenguaje coloquial, han tenido, digamos, un apego y respeto a una línea de oposición y de oposición muy bien argumentada. Así que queremos conversar con él. ¿Cuál es su visión con respecto a este año? ¿Qué le deja este año parlamentario que ha concluido? Senador Nakayama, ¿cómo está usted? ¿Cómo te va, Quique? Muy buenas noches. Un placer estar en contacto contigo y con toda la teleaudiencia. Definitivamente, Quique, en momentos en los cuales el transfugismo político se ha hecho moneda corriente, donde algunos salen de sus espacios de origen para arrojarse a los brazos del oficialismo, generalmente a cambio de generosas dádivas o espacios o lugares o promesas. Se ha tornado un poco raro salir para mantenerse justamente en una posición de oposición, como bien lo dijiste, y que fue mi compromiso desde el principio
¿verdad? Cuando yo salí del PL Real lo hice justamente en desaveniencia con algunas posturas de ciertos referentes que decían ser opositores, pero que sin embargo, como se dice vulgarmente, le hacían el juego al oficialismo cartista y al Partido Colorado en general, ¿verdad? Entonces, ese trajinar no ha sido fácil. En este tiempo hemos tenido bajas, como el caso de la expulsión absolutamente inconstitucional de la colega Katia González, que ahora, infelizmente para nosotros, pero felizmente para ustedes, comparte espacio periodístico allí en la radio, en la media cadena. Por otro lado, desde un punto de vista político, esos ataques han continuado dentro de la oposición, ¿verdad? Hay veces que es difícil también ponernos todos de acuerdo, eso es natural, pero creo que hemos llegado, Quique, a un punto de cierta madurez política, no solamente dentro del Senado o dentro del Congreso con los distintos actores de la oposición en diputados, sino que también con otros líderes políticos a nivel nacional, de que el camino correcto a seguir es el de la unidad, ¿verdad? Y cuando hablo de unidad, no hablo de homogeneidad, Quique, porque no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo. Yo suelo acompañar el programa a ustedes, Triple Pases, que comparten con Germán y con Mario. Diría yo, uno de los mejores tridentes ofensivos del periodismo político de Paraguay en este momento, ¿verdad? Y lo digo con toda sinceridad, Quique, porque representan distintos tipos de pensamiento, pero donde se complementan perfectamente bien y donde no necesitan luego estar de acuerdo. Imagínate lo aburrido que sería Triple Pases si los tres piensan igual, ¿verdad? Y de la misma manera, traspolando eso al ámbito político, la gente cree que todos los actores tenemos que pensar igual, que todos los partidos tenemos que pensar igual, que tenemos que tener un plan común donde si no estamos todos de acuerdo, nuestro programa de gobierno hace un fracaso, y esa es una de las mayores falacias que existen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca hemos antepuesto lo primordial, que es un acuerdo electoral, antes que un acuerdo programático. Pero nosotros nos ponemos a pensar, a discutir si qué comer en el menú, y por desaveniencia en que uno quiere hamburguesa, otro fruta, otro comida vegana, uno picante, otro no picante, terminamos todos los comensales sin poder ordenar porque se cerró el bar o se cerró el restaurante. Pero sin embargo, los colorados, que tienen mucha más cancha y pragmatismo en esto, yo te aseguro que la gente ni sabe cuáles son los programas de gobierno que, por ejemplo, en el 2022 presentaron Arnoldo Vince y Santiago Peña. De hecho, creo que uno de ellos bajó de internet una página que después se descubrió cuál era su programa de gobierno, ¿verdad? ¿Y cuál iba a ser el programa de gobierno si ganaba uno u otro? Nadie sabe. ¿Se pusieron de acuerdo los colorados para presentar un plan de gobierno siendo un solo partido? Tampoco. Entonces, nosotros tenemos que priorizar un acuerdo electoral y posteriormente, lógicamente, hacer los acuerdos programáticos en base a la fuerza que cada uno haya aportado en la elección y dándole, por supuesto, a cada uno el protagonismo que merece, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros dentro del trabajo legislativo o en el Parlamento tenemos dos esferas, dos fases. Eso de hecho me han dicho los colegas que se iban de la Cámara y otros que se mantenían. Me decían: Eduardo, acá hay dos cosas que uno puede hacer. O te dedicas 100% al ámbito legislativo, que es presentar leyes, o hacer el trabajo político, que es hablar con la gente todo el tiempo, y en ese caso no vas a tener trabajo legislativo. Y yo dije: de ninguna manera. Se puede hacer perfectamente las dos cosas y hay que proponerse hacer eso, ¿verdad? Y una de esas fases es la que yo te estoy diciendo, ¿verdad? Lo que nos deja el año, a mi modo de ver, más allá de los atropellos que continuaron, ¿verdad?, por parte del oficialismo, más allá
de algunos puntos positivos que hay que resaltar, porque de ninguna manera podemos decir, Quique, que todo está mal también. Nos acaba de llegar la segunda calificación de grado de inversión por parte de Standard & Poor's. Eso es muy importante para el país, ¿verdad? Eso no es fruto solamente del esfuerzo de este gobierno, sino del esfuerzo de varios gobiernos, empezando por el de Nicanor Duarte, fruto con Dionisio Borda. Y fíjate que te lo estoy diciendo de una forma absolutamente acromática, porque no tengo intención de resaltar el trabajo de uno ni de menospreciar el de otro, sino decir que todos han aportado su granito de arena, por supuesto los empresarios, por supuesto los trabajadores, por supuesto el periodismo. Todos hemos hecho algo para que se haya llegado a eso. Hay otros logros también que como sociedad hemos conseguido, o que hemos evitado que se acalle la libertad de prensa, la libertad de reunión, etcétera. No hemos llegado a ese retroceso, pero hay algunos puntos que lógicamente nosotros tenemos que resaltar. El mal funcionamiento de algunas instituciones, de empresas estatales como Petropar, que termina con un escándalo enorme, con pérdidas multimillonarias. El caso de la Cañas Paraguayas Sociedad Anónima, que también cierra con un año terrible, porque empezó en la primera mitad del año echándole al presidente anterior, que le habían colocado un urrero al frente de la administración de esta empresa, para después poner en el segundo, en el que le seguía, y finalmente hoy día están con problemas de pago de salario. Hay problemas en INC, hay problemas en Copaco, hay problemas en el INDER, donde también, como otras cuestiones, se destapó la olla en el programa de ustedes, ¿verdad? Que me parece muy importante esto también resaltar, ¿verdad? El periodismo de investigación que se tiene que realizar. Y bueno, yo creo que estos son los puntos flojos por parte del gobierno, sobre todo porque el presidente Santiago Peña no ha sabido mover, digamos, el tablero conforme a las necesidades y a los reclamos de la ciudadanía, de la clase política, etcétera, ¿verdad? Y finalmente lo positivo para nosotros como oposición es que estamos cerrando un año con mucha esperanza de lo que va a ser el año próximo, 2026, que es un año de elecciones, un año de definiciones en lo municipal, y donde tenemos que tratar de trabajar juntos, donde sabemos que es un desafío no menor, sabemos que no pensamos todos igual, como te mencionaba hace unos momentos, pero donde tenemos que anteponer la necesidad de empezar a conquistar esas victorias y preparar la musculatura para el 2028 antes que los intereses personalísimos. Senador, es un poco el signo de los tiempos y es lamentable porque nosotros pensábamos que caminar hacia el futuro era caminar hacia una sociedad más sabia y más perfecta, pero es tan triste reconocer que en el parlamentarismo paraguayo hay contradicciones y situaciones que son tan evidentes que duelen, porque es como si fuera que acordamos una sociedad de intereses diversos, pero tenemos ánimo de construir juntos. ¿Y dónde vamos a dirimir nuestras agendas, nuestras prioridades? Hayayapona PTI conversatorio, e instalamos el espacio del conversatorio, pero resulta ser que los perros que coinciden en mayoría más hacia un lado y hay una minoría que tira hacia otro lado, los de la mayoría deciden susurrar entre ellos y en el conversatorio no se conversa. Este parlamento que no parlamenta es una medida patrón de una democracia en receso, senador. De hecho, Quique, nosotros hemos dicho en más una ocasión que a veces esto parece más bien una democracia de fachada o un parlamento de fachada, ¿verdad? Porque se buscan cuidar ciertas formas, el llamado a una sesión ordinaria, pero al no reunir la cantidad del quórum necesario que el mismo oficialismo propicia, ya sean diputados o en senadores, eso exige a que se llame a una extraordinaria ya sin la posibilidad de que se parlamente siquiera, de que se debatan las cuestiones, ¿verdad? Que es muy grave, ¿verdad? Y eso pasa, debo decirlo, mucho más en diputados que en senadores, donde allí directamente el estadio de oradores se censura
¿verdad? En senadores por lo menos hemos logrado luego de muchos debates en mesa directiva lograr que se mantenga por lo menos 60 minutos prorrogables para que todos puedan tener el estadio de oradores. Pero a la hora de la verdad nadie se escucha. A la hora de la verdad se vota esto al libro cerrado. A la hora de la verdad se asciende a cualquier comisario aunque tenga un frondoso antecedente delictivo. Y eso es lo que hemos visto ayer. Pese a las pruebas irrefutables que se muestran en el plenario, como lo hizo ayer el colega Rafael Vilisola contra un comisario que hizo desaparecer como por arte de magia, habría que llamarlo al fiscal general del Estado para que lo contrate a en vez de Mandrake, pues a 430 kilos de marihuana o de cocaína hizo desaparecer, pero a él se le ascendió ayer, ¿verdad? Entonces increíble es lo que pasa, ¿verdad? Entonces es un parlamento que parlamenta pero que no se escucha y no sirve de nada solamente parlamentar para afuera, ¿verdad? Para el público, para la sociedad, si dentro mismo no se escuchan, digamos, las razones, ¿verdad? No quiero generalizar porque hubo casos donde realmente el debate ha forzado o torcido, digamos, una cuestión inicial, pero en muchísimos otros esto sirve más que nada como para poder pasar el libreto y posteriormente votar lo que ellos quieren, ¿verdad? Es una falencia terrible que tenemos nosotros dentro de nuestro sistema democrático y que solamente vamos a poder, digamos, superar a medida que también nuestra sociedad y nuestra ciudadanía participen más activamente de la política, ¿verdad? Eligio Ayala criticaba con mucha dureza a los intelectuales de la época porque decía que nunca se habían metido en la política, ¿verdad? Eran muy cómodos desde sus lugares para criticar y decir esto está bien, esto está mal, pero no se involucraban directa o indirectamente en las cuestiones de Estado, ¿verdad? Y que yo también veo en muchas ocasiones que eso se da, y después nos sorprende cuando entran los impresentables, después nos sorprenden cuando personas que no tienen ninguna capacidad, ninguna trayectoria, etcétera, son electos para ocupar y sentarse en esas curules, ¿verdad? Entonces, yo creo que existe también una necesidad por parte de la sociedad paraguaya, de la ciudadanía, de involucrarse más en estas cuestiones y darse cuenta que no existen vacíos de poder en el poder. El poder va a ser ocupado por alguien, ¿verdad? Y ese alguien por lo general va a ser el menos apto si es que los más aptos no se deciden a involucrarse en estos procesos, ¿verdad? Entonces, yo lo veo también con preocupación lo que vos decís, pero entiendo que esto es más bien un reflejo de una realidad triste, pero realidad al fin, ¿verdad? Senador, quiero volver a un comentario que le hice fuera del aire y lamento que tengamos tan poco tiempo remanente de este contacto, pero vi una encuesta porque en los borradores previos de cómo se va a integrar la chapa presidencial de la oposición, se cree que el ticket presidencial será para Miguel Prieto o para Katia González, y el ticket vicepresidencial será para un liberal y solo se habla de Ricardo Estigarribia. Yo he visto una medición donde un tal Nakayama mide el doble que Estigarribia. Ahora el problema es que probablemente el que dio esa percepción es un liberal que todavía identifica a Nakayama como un cuadro del PLRA, así que digamos que si su figura mantiene ese porcentaje o lo incrementa con el paso del tiempo, que es lo más probable, ¿qué haría usted, senador? ¿Se mantendría en sus 7, decir, no, yo fundé un nuevo espacio, el que quiera votar me tendrá que venir acá, o Nakayama se lo piensa mejor y vuelve a su nave nodriza? Bueno, en realidad aquí que lo que yo siempre he manifestado es que mi liberalismo es a prueba de balas, ¿verdad? O sea que, y te aseguro que mucha gente
liberal, afiliada y no afiliada, incluyéndote a vos, que no sos afiliado, no sos liberal, pero mirando de afuera, me ve a mí mucho más liberal que muchos que tienen el rótulo de afiliado al Partido Liberal. O sea, pero eso es así, ¿verdad? Entonces, yo voy a morir liberal porque el liberalismo tengo dentro mío. Yo no necesito un cuatiapoí, como le llamaban nuestros abuelos a la afiliación liberal, para ser liberal, ¿verdad? Yo voy a ser liberal toda la vida y en cuanto se den las circunstancias y yo sea, digamos, necesario para poder encajar en un cuadro y llevar adelante, como vos decís, esta nave nodriza, pues allí yo estaré, ¿verdad? Yo no me cierro jamás a ninguna posibilidad, ¿verdad? Ahora bien, también tengo que exponer lo siguiente, ¿verdad? Yo soy precandidato a la presidencia de la República. A mí no me interesa la vicepresidencia de la República. Sí me gustaría, si no soy la persona designada o no soy la persona que tiene las mayores chances, que lógicamente es una posibilidad, acompañar desde el Senado y eventualmente integrar el gabinete o ser un senador oficialista antes que un senador opositor como me toca hacer hoy, ¿verdad? Pero yo voy a pelear por la presidencia de la República. Y nosotros también tenemos nuestras mediciones aquí en Asunción y en Central, donde tenemos una posición muy privilegiada y en varias de ellas punteando para lo que va a ser la intención de voto del 2028, pero sabemos que eso todavía falta. Hay una parada intermedia obligatoria que se llama 2026 y donde vamos a estar trabajando primero para que llegue nuestro proyecto local, que es el de Soledad Núñez, a quien nosotros hemos apostado nuestras fichas para que sea la próxima intendente de la ciudad de Asunción. Entendemos que Miguel Prieto y Katia González han hecho lo propio en relación a Joana Ortega, ¿verdad? Y en febrero se sabrá quién de ellas puntúa mejor para poder ser nuestra candidata a intendente de la Asunción, ¿verdad? Nosotros lógicamente hemos dicho en todas las veces, en todas las ocasiones, que acompañaremos a la mejor posicionada, sea o no la que nosotros hayamos decidido desde el principio, pero yo particularmente he puesto mis fichas en Soledad Núñez. Creo que eso va a ser también un tema muy importante para determinar lo que va a ser el futuro, porque recordemos, Quique, que si bien Ciudad del Este es un fenómeno aparte, representa el 3% del caudal electoral a nivel nacional. Alto Paraná representa el 9%. Sin embargo, entre Capital y Central tenemos el 40% del caudal electoral. O sea, acá es donde se va a definir esa cuestión. Yo entiendo que también Miguel Prieto ha tenido esa lectura, por eso ahora está haciendo campaña en Asunción, ¿verdad? O sea, que eso es absolutamente normal, es absolutamente lícito, legítimo, y yo creo que nosotros en el 2027 probablemente vamos a tener que definir quién está mejor posicionado y en base a eso acompañar esa fórmula, esa placa, esa chapa, y los que no estén o no estemos, digamos, en ella, pues acompañaremos desde donde corresponde, pero tenemos que tener esa madurez política para realizar esos renunciamientos. Senador Eduardo Nakayama, muchísimas gracias y felices fiestas. Muchas gracias, Quique, para vos, para toda la teleaudiencia, mis felices fiestas también. Hacemos una pausa, amigos y amigas. Never know how much I love you. Never know how much I love you. Amigos, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva habló del tema del acuerdo de complementación Mercosur-Unión Europea. Esto decía en la conferencia de prensa en Planalto casi al cerrar, y quiero compartir con ustedes este pequeño fragmento para luego hablar
en detalle de otras cosas que dijo. Até do ponto de vista da defesa, sabe, do multilateralismo. Até do ponto de vista de valorizar a reconstrução da OMC. Por isso eu quero fazer. Bem, se não vai ser possível assinar agora, porque não vai estar pronto, eu também não posso fazer nada. Vamos aguardar amanhã. A esperança é a última que morre. Com relação à Venezuela, eu tive a oportunidade de conversar con... Ok, ahí ya empezó el otro ítem donde Lula dice que habló con Maduro y habló con Trump. Pero vayamos al acuerdo Mercosur-Unión Europea, un proceso de 26 años. Podemos ir adornando eso con la imagen de Lula detrás, muchachos. Ahí va. Bueno, dice, como background nomás, chicos. Dice Lula, un proceso de 26 años. Tengo la confianza de que este año vamos a cerrar exitosamente el tema. Yo sé que de parte del Mercosur, en el Mercosur estamos 100% dispuestos a cerrar este acuerdo. Pero sabemos, amigos, que en el plano local hay inquietudes de sectores con mucha llegada al poder político, como el caso de la Unión de Gremios de la Producción, que hace mucho tiempo viene diciendo no es justo que la Unión Europea nos imponga un marco de rigor ambiental que ellos mismos no se han impuesto a sí mismos en su momento, por ejemplo. Y es una observación que suena como muy justa. El tamaño del mercado, amigos, el acuerdo impactará en 700 millones de personas y se trata de una movimentación económica de 22 trillones de dólares. Decía también Lula de que habló con Macron repetidamente, que incluso apeló a hablar en algunos momentos con la señora de Macron, a ver si la señora no le convencía a su patrón de qué manera ir saliendo de ese pozo de dificultades, pero que al final le sorprendía a Lula el tema de que el problema había sido no era Francia, el problema era Italia. Entonces él le llamó a Giorgia Meloni y Giorgia Meloni le dijo, mira, estoy un poco confundida y tengo que ser cautelosa porque los productores agrícolas italianos también están preocupados. Pero en fin, mañana es el día decisivo, veremos si bajan las autoridades de la Unión Europea, Ursula von der Leyen principalmente, para cerrar este acuerdo o una vez más, ya que tiene 26 añitos el muchacho, posponerlo para más adelante. Y en Brasilia dicen de esto Lula, si no sale ahora, Lula no vuelve a hablar, sin perjuicio que vuelva a ser candidato presidencial. Está un poco viejito, pero le están tocando la mandolina para que vuelva a presentarse, pero de todos modos, hasta que termine su periodo presidencial, si no sale este fin de semana, Brasil no vuelve a hablar. Por supuesto, Paraguay tiene agendas ambiguas, la presión de los gremios y también el hecho de que un acuerdo Mercosur-Unión Europea no será muy bien visto por el inquilino de Washington últimamente. Con esto cerramos nuestro programa de esta noche. Les agradecemos mucho la sintonía. Never